Hola, hoy vamos a analizar un material un poco distinto, ¿verdad? Un texto muy personal. Son unos extractos de un PDF llamado Mi compañero Latorre. Y bueno, es básicamente un recuerdo, una evocación de un compañero de colegio, Roberto Latorre, de cuando iban a primero de básica. Y es curioso porque el texto tiene como dos partes, ¿no? Por un lado, nos da una imagen general de Latorre, pues que era reservado, que cree que vivía con su madre, su trabajo de mayor, pero, por otro lado, y de forma muy clara, el autor se centra en una anécdota muy concreta del colegio. Así que bueno, nuestra tarea hoy es meternos en esos recuerdos, ver qué hay detrás, ¿no?, que nos cuentan. Exacto. Y es que estas pinceladas de memoria personal, aunque sean breves como esta, a menudo funcionan como pequeñas ventanas, ¿sabes? Nos dejan mirar un poco la experiencia de una persona, o en este caso, la experiencia de quien lo observaba. Y de paso, pues nos dan pistas sobre cómo eran las cosas entonces, las dinámicas en un colegio hace años. Son fragmentos que dicen mucho, la verdad. Pues vamos a ello. ¿Cómo empieza el autor a describir a este Roberto Latorre? Lo primero dice, una persona reservada. Ya. Una etiqueta de entrada. Y añade algo de su familia, pero con cuidado, como con duda. Creo que vivía con su madre. Nos da un boceto inicial, ¿no? Un niño quizá algo tímido, o así lo veían, un poco apartado, tal vez. Es interesante eso, cómo funcionan esas percepciones de la infancia. Reservado, en el colegio eso puede marcar mucho, cómo se relaciona el grupo contigo. Y esa duda, ese creo, sugiere que no le conocía tan a fondo, ¿verdad? Que había cierta distancia. Lo cual, bueno, encaja con lo de reservado. Era el último trabajo que el autor le conoció. Y ojo, que no es un trabajo cualquiera. Maestro cervecero. En Valdivia, en la cervecera Kunzmann, que es bastante conocida. Menudo giro, comparado con la imagen del niño reservado. Y no solo eso. El autor hasta intenta describir el trabajo, o lo que le entendió. Juntar dos elementos de la cerveza, cebada, lúpulos, maltas, etc., y hacer el cocimiento en una olla grande. Pero aquí viene lo que a mí me ha llamado la atención. Añade, como de pasada, cuyo nombre no recuerdo. Es curioso, ¿no? Recuerda los ingredientes, el proceso así en general, la olla grande, pero el nombre técnico se le ha ido. Ese detalle es genial para entender la memoria. Es que retiene la imagen, la acción, lo tangible, la cebada, el lúpulo, pero la palabra específica, el término técnico que quizá para él no tenía tanta carga emocional, pues se borra. Le da una autenticidad tremenda, ¿sabes? No es un informe, es un recuerdo vivo, con sus luces y sus sombras, sus lagunas. Y claro, el contraste que decías es muy potente, del niño reservado al maestro cervecero. Te hace pensar, ¿no? ¿Cuánto sabemos realmente de la gente con la que fuimos al colegio? Sus vidas luego pueden ser, bueno, totalmente inesperadas. Ahí ya tenemos un punto interesante. Esa desconexión entre cómo vemos a alguien en el cole y lo que llega a ser después. Totalmente. Pero justo cuando podríamos empezar a divagar sobre eso, el autor nos frena. Nos dice muy claramente a dónde quiere ir. Cito. Sin embargo, este cuento no trata de la cerveza, sino cómo los compañeros en el cole lo hueveaban. Y da la razón exacta de esas burlas, porque tenía cierta dificultad para pronunciar la letra R, cambiándola por GL. Tenemos que pararnos un segundo en esa palabra. Hueveaban. Como dice el texto, es un término coloquial, se usa mucho en Chile, en Latinoamérica. Y aquí significa, vamos sin duda, que se metían con él, que le acosaban, se burlaban de mala manera. El autor no se anda con chiquitas, ¿eh? Va directo al grano, a lo que parece que fue doloroso, y es muy significativo cómo lo plantea, ¿verdad? Como una elección consciente. Este cuento no trata de la cerveza, sino de esto otro. Bueno, está ordenando sus propios recuerdos para nosotros. Diosa del cervecero, pero no. Elige el acoso. Y eso ya nos dice mucho del impacto que tuvo aquello. No sabemos en la torre, claro, pero sí en el autor como testigo. La memoria del que mira también se queda marcada, ¿eh? Desde luego. Y para que quede claro cómo eran esas burlas, el autor se vuelve muy gráfico, muy específico. Primero, identifica a digamos, los cabecillas, según él. Los que más lo hueveaban era el Sapo Jiménez y Salinas. Les pone nombre o apodo y apellido. Eso le da mucha fuerza al recuerdo. Y luego los ejemplos. Es casi como oírlo, ¿sabes? Cómo imitaban esa supuesta dificultad de la torre, lo de la R por GL. Son dos ejemplos concretos. El primero, imitando cómo diría su nombre, yo me llamo Globelo Glatogleglubi.
Es una burla directa a su identidad, a cómo se presentaba. Y el segundo conecta la burla con algo de fuera. Del mismo modo, cuando sonaba una bocina de auto del exterior decían «Tegle». O sea, usaban un sonido cualquiera, la bocina, para volver a reírse de esa pronunciación. Son ejemplos demoledores, la verdad. Nos meten de lleno en esa dinámica de acoso escolar que describe. Es un patrón tristemente típico, ¿no? Se busca una diferencia, una vulnerabilidad, en este caso algo en el habla, y ala, se convierte en el objetivo. Constante, cruel, por parte del grupo o de líderes como esos que nombra. Lo que impacta es la precisión de la crueldad de niños o adolescentes. No es una burla cualquiera, es imitarle específicamente. Repetirlo, buscando hacer daño donde más duele, en la voz, en el nombre. Lo de imitar el nombre, globelo, glatogle, globi, es especialmente duro. Ataca la identidad de lleno. Y lo de la bocina. ¡Tugle! Madre mía, muestra cómo cualquier cosa servía de excusa para la burla. Hacía que todo el entorno fuera hostil, ¿no? Una mofa constante. Es verdad, lo de la bocina lo hace como más perverso, como que no había escapatoria. Y yo me pregunto, ¿qué nos dice esto del autor? Porque él recuerda estos detalles con una nitidez asombrosa. No dice simplemente se metían con él. Recuerda las frases exactas, quiénes eran, qué significa que un testigo recuerde algo así con tanto detalle. Es una pregunta muy buena. La memoria del testigo, sobre todo cuando presencia algo injusto o algo cruel, puede ser muy, muy potente. A veces, la sensación de no haber podido hacer nada o la incomodidad de verlo hace que los detalles se te claven. Puede haber algo de culpa o simplemente el shock emocional de ver sufrir a un igual. El hecho de que el autor elija este recuerdo por encima de cualquier otro de la torre sugiere que le marcó, que le tocó por alguna razón. Empatía, miedo, no sé, o una conciencia temprana de cómo funcionaba el poder en el grupo. Y además, fíjate en cómo se centra en el mecanismo de la burla. La sustitución de la R por GL es un detalle mínimo, pero es el centro. El acoso a menudo se ceda en esos detalles concretos, porque son fáciles de imitar, de ridiculizar, y esos detalles se convierten en el ancla del recuerdo para la víctima y, como vemos aquí, también para el observador. Es un mecanismo de la memoria curioso. Un detallito condensa toda una situación emocional muy compleja. Entendido. Entonces, si intentamos resumir un poco, sacar lo esencial de este relato, ¿qué piezas clave tenemos? Pues esa imagen inicial de la torre como reservado. Luego el dato sorprendente de su vida adulta, maestro cervecero, un profesional, ¿no?, en algo técnico. Pero el núcleo duro del recuerdo, lo que el autor subraya, es el acoso escolar que sufrió. Un acoso muy concreto por su forma de pronunciar la R, que cambiaba por GL. Recordamos a los acosadores, el Sapo Jiménez y Salinas, y esas frases hirientes, glóbelo glatoglubia, tigle. Está claro que para el narrador este episodio doloroso del colegio es lo que queda, lo fundamental, por encima de todo lo demás. ¿Qué nos dice esta jerarquía en la memoria? Lo fascinante aquí, si buscamos esas pepitas de conocimiento, como decíamos, son varias cosas. Primero, confirma algo sobre la memoria. Cómo se aferra a las emociones fuertes, sobre todo las negativas, ¿no? La injusticia, la humillación vista en otros. Esos recuerdos aguantan el paso del tiempo mucho mejor que otros, como la carrera profesional, que objetivamente podrían parecer más importantes. La emoción es como un fijador. Segundo, ilustra muy bien ese abismo que puede haber entre cómo vemos a alguien en el colegio y la persona en que se convierte. El niño reservado, con una dificultad visible, acaba siendo maestro cervecero. Es un recordatorio potente de que las etiquetas que ponemos de jóvenes rara vez abarcan toda la complejidad de una vida. Nos quedamos a menudo con esa foto fija del principio, ¿verdad? Y tercero, que quizás lo más sutil, es como la memoria se agarra a detalles muy concretos, sensoriales, verbales. Esa sustitución R por GL, las frases exactas, no es una descripción general del acoso, son la esencia del recuerdo para el autor. Esos detalles contienen toda la carga emocional de observar aquello. Es un mecanismo potente. La memoria no guarda un informe, guarda escenas, sonidos, palabras cargadas.
La anécdota se hace símbolo. Hace real, y por eso perdura en la memoria del narrador. Y esto me lleva a pensar, ya fuera de este texto, esos recuerdos que tenemos de compañeros, de gente del colegio, de la adolescencia, no tienden muchas veces a quedarse fijos justo en momentos así, momentos de vulnerabilidad que vimos, de diferencia, de dificultad. Me pregunto hasta qué punto esas anécdotas, a veces incómodas o dolorosas de recordar incluso como testigo, acaban definiendo la imagen que tenemos de esa persona, si esa dificultad con la R y las burlas no habrán tapado en la memoria del autor y quizá de otros todo lo demás que fue Roberto Latorre, incluida su carrera interesante. ¿Cuánto peso le damos a esas fotos de fragilidad o diferencia al recordar a los demás, sobre todo de aquella época? Es una reflexión final muy pertinente, sí. Nuestra memoria de los otros, sobre todo de jóvenes, es una galería de sus mejores momentos, o es más bien una colección de sus aparentes fallos o de las dificultades que nosotros vimos. Es muy probable que esos momentos que se salen de la norma, esa vulnerabilidad expuesta, generen recuerdos más vivos, más duraderos en quien mira, que los momentos de normalidad o incluso el éxito que vino después y que quizá ni vimos. Exacto, pues ahí queda esa pregunta flotando. ¿Cómo construimos el recuerdo de los demás? ¿Somos justos con la complejidad de sus vidas al recordarlos por esas anécdotas concretas, a menudo marcadas por la dinámica a veces cruel de un grupo? Una cuestión para darle una vuelta, ¿sí? Pensando en nuestros propios recuerdos de la gente que ha pasado por nuestra vida.